Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una invitada de lujo que me conoce desde chiquitita y la conozco también. Así que me gusta mucho tener a invitadas, no solo mujeres exitosas que han sobresalido y están dejando una huella en Guatemala, sino que además, pues me encanta también saber que son personas con las que hemos coincidido a lo largo de la vida, ¿verdad? Y qué bonito saber que están en una posición de éxito, en una posición de liderazgo y sobre todo en una posición de impacto. Así que bienvenida, Carmen María. Gracias, Gisela, por la invitación. Más entusiasmada estoy yo. La verdad que yo venía como pensando y cabal cuando digo, quiero invitar a Carmen María y lo voy a escribir y de la nada nos encontramos y yo dije, ay, todo funcionó bien. Así que qué alegre tenerla por acá. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, para contarles un poquito, invité a Carmen María porque no solo es la primera presidenta del CACIF en Guatemala en la historia, y creo que eso es realmente para mí creo que es algo importante porque nunca ha habido una mujer en un grupo pues dominado por hombres, pues realmente, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho saber qué brechas y cómo tuvo que romper esos esquemas para poder llegar ahí. Pero más allá, antes de llegar a eso, quisiera conocer quién es Carmen María. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Carmen María? La verdad es que soy una mamá, soy abuela, soy hermana, soy sobrina, soy tía. Llevo casada 33 años, tengo 4 niños, 3 niñas, un niño y una nieta. Y la verdad es que tal vez un poquito reflexionando ahora hacia atrás, toda esta parte del liderazgo y del trabajo y de estar, yo siempre lo vi como muy natural, pero tal vez porque vengo de una familia que siempre ha trabajado, pero también de una familia donde las mujeres han trabajado. Entonces como que ha sido parte de mi manera de crecer, de ver, de hacer, y entonces como que a uno desde chiquita se le antoja también lo mismo. Entonces empieza uno como a enfocarse en qué quiero hacer, en dónde quiero estar, dónde quiero trabajar y qué me gustaría hacer. Entonces, vamos a ver. Tengo mi bisabuela, mi abuelita Lupe, que se murió a los 96 años. Pues toda mi vida me acuerdo haberla visto yendo a la Antigua a ver la finca de café que tenía ahí. 2, 3 veces a la semana. No sabía manejar, entonces se iban en camioneta, regresaban en camioneta. Mi abuelita Maruca, por lo tanto, igual la acompañaba. Traían de la Antigua verduras, frutas, que se los llevaban a los mercados de la zona 1 para vender, y la finca era de café. Entonces, ese es desde el lado de la perspectiva de mi papá, siempre trabajaron. Claro. Del lado de mi mamá, pues mi abuelita Gladys siempre trabajó. En aquella época era secretaria de las gerencias generales de las transnacionales de Guatemala, porque no había mucha gente que hablara inglés. Y ella lo hablaba y lo escribía. Entonces, la verdad es que trabajó hasta que se retiró a los 60 y pico de años. Entonces, siempre me acuerdo haberla visto manejando el carrito y yendo de un lado a otro a las oficinas a trabajar. Entonces, de alguna manera, como que uno crece viendo mujeres trabajar, no lo mira uno como una cosa extraña. Correcto. O sea, entonces se volvió como algo normal, o sea, no era nada fuera de lo que yo crecí en ese ejemplo. Solo como historia, mi abuelita Maruca tiene 102 años y todavía va todos los sábados a la Antigua a ver la finca de café. Y le dan la vuelta en el carro, porque obviamente ella no la camina, pero le pasan dando la vuelta, le bajan las ventanas, le abren las puertas, miran cómo va, se pasa como 1 hora dentro del
los caminos de los cafetales y regresa. Y estoy segura que esa actividad es la que la mantiene nítida a esa edad. Esa es la actividad que la mantiene. Se pasa toda la semana pensando el sábado para ir a la Antigua. Hoy día se queja más del tráfico, porque antes en 1 hora, hora y media, hay días que le tocan 3 horas de regreso y protesta bastante, pero de todos modos no pierde su ida los sábados a la Antigua. Entonces vengo de una familia donde las mujeres y por el otro lado los hombres también. O sea, mi abuelo era un emprendedor nato, pues lo asesinan camino a Cobán siendo joven. Mi papá y mis tíos toman las empresas desde jóvenes. Entonces, de alguna manera, siempre acompañábamos a mi papá. O sea, la fábrica de calzado Cobán está en San Cristóbal, Alta Verapaz. Yo mis vacaciones, mis primeros 10 años, las pasábamos en San Cristóbal, o sea, era salir del colegio e irnos a Cobán, a San Cristóbal, a la fábrica, a pasear, a aprender a coser en cuero. Entonces siempre fue como que mis vacaciones y las actividades alrededor de los negocios. O ir a la finca y entonces ir a ver la temporada de las cosechas de café, la montada a caballo, porque al final del día, por mucho que estábamos acompañando a trabajar, siempre habían actividades que lo distraían a uno. Claro. Entonces sí crecí en una familia de trabajo de siempre. Pero digamos una pregunta, su familia está caracterizada por tener éxito a nivel laboral, han sido empresarios muy buenos. ¿En qué momento o hay políticas o en qué momento ustedes dijeron yo quiero tomar en este momento las riendas del negocio? ¿O se podía, no se podía? ¿O tenían que tener experiencia de afuera? O sea, ¿cómo es ese proceso? La verdad es que cuando... Yo soy de las primas de las más grandes. Entonces, digámosle que me gradué de la universidad, regreso a Guate, porque estudié fuera, y primero me fui a trabajar a otro lugar. O sea, la verdad es que me salió una oportunidad en una empresa transnacional y me fui para allá. Estando ahí, me habla mi papá y me dice, mira, mija, nos quedamos sin gerente de las tiendas. ¿No querés aplicar a la plaza? Yo dije, ¿será o no será? Bueno, total que entonces apliqué, pasé por todo el proceso y empecé a trabajar en la empresa. Entonces la verdad es que yo creo que parte de ese crecimiento que empieza uno en una unidad, y entonces pasé de la gerencia de tiendas a la gerencia financiera de Calzado Cobán, a la gerencia financiera corporativa, y empieza uno a meterse en el resto de los negocios. En el 2006 pasamos por un proceso de asesoría familiar. Y entonces tomamos la decisión que todos los de mi generación, que habíamos bastantes más primos, nos salíamos y nos pasábamos todos a la parte directiva. Entonces, de alguna manera, el ser gerente es bien diferente a estar de director. Entonces, ahí es donde uno como que empieza a participar ya desde otra perspectiva en dirigir las empresas. Correcto. Que cuesta, porque eso de decir, no, si ya no soy la que toca, o sea, tengo que... Ya no opera. Ya tengo que aprender a dejar de operar y empezar a aprender a dirigir. Sí. Que fue todo un proceso y la verdad que interesantísimo, y una nave le da a uno otra visión. Creo que el estar desde la parte directiva le da a uno la visión completa del bosque, y cuando uno está en la operativa solo está viendo el pedacito de lo que a uno le toca sin necesidad de ver de la misma manera todas las demás áreas. Y entonces ya pasamos a la parte directiva. Y estando entonces en la parte directiva... La parte directiva es de Calzado Cobán. De Calzado Cobán, pero también del inmobiliario. Entonces, estando ya en la parte directiva de Calzado Cobán, me invitan a participar en la gremial de calzado. Estábamos viendo unos temas de contrabando y defraudación aduanera. Y entonces me dicen, no sabe que véngase a la junta directiva de la gremial y ayúdenos ya metida ahí adentro. Entonces empiezo en la junta directiva de la gremial de calzado. Ahí llego a tener la presidencia, la primera mujer también presidenta de la gremial de calzado. Ahí sí estuve 4 periodos, o sea, 4 años, 2 periodos de 2. Y entonces, estando en la junta directiva de la gremial de calzado, me invitan a subir a la junta directiva de Cámara de Industria. Que ya de mujer estaba Stephanie Melville, que actualmente es la presidenta del Grupo Progreso. Entonces ya estaba Stephanie, entonces subo yo y entonces estamos las dos ahí. Y este año le tocaba a Cámara de Industria la presidencia de CACIF. Ok, entonces así es como usted llega, y entonces,
estando yo en la Junta Directiva de Cámara de Industria, entonces me hacen la oferta y como dirían aquí, uno se tira al agua y entonces acepto el reto de agarrar la presidencia de CACIF. Y ahí es donde vienen mis preguntas, porque por ejemplo, primero, tal vez antes de entrarnos ahí a esa parte, algo que siempre he admirado mucho de ustedes como familia es, obviamente ustedes son una familia con recursos, pero siempre los he sentido a ustedes, sobre todo usted, a Carlos y a sus hijos, como muy aterrizados. O sea, son una familia que muy humilde, y me ha encantado que han llevado una vida como muy normal, digamos, comparativamente con otras familias que tengan recursos, quizá. Entonces, ¿de dónde viene querer vivir esa vida aterrizada? ¿Es algo que usted lo quiso hacer así? ¿Es Carlos trajo esa ecuación a la familia? ¿Es algo que conversaron y querían ustedes tomar como familia esa decisión? ¿De dónde llega? Porque de verdad, a mí me encanta ustedes como familia, pues. Yo creo que definitivamente es una relación entre Carlos y yo de vivir una vida aterrizada. Pero por el otro lado también creo que tiene mucha influencia con los principios y valores de la familia. O sea, ese principio de responsabilidad que tenemos con nosotros, con nuestras comunidades, con nuestros colaboradores y obviamente con nuestros hijos. O sea, claro. Yo crecí y a nosotros nos hicieron responsables de nuestros actos y de aprenderlos. O sea, y sí creo que dentro de todo el aprender a vivir aterrizados, creo que el viajar mucho al interior de Guate, el hecho que la mayor parte de los negocios están en el Alta Verapaz. Sí. Entonces es mucho si nos va bien, o sea, en la medida que a nosotros nos va bien, le tiene que ir bien también a nuestras comunidades y a nuestros colaboradores y a todo nuestro entorno. Entonces creo que eso lo hace a uno aterrizar más en todo el proceso de lo que es importante. Sí, porque al final, si no estoy mal, usted fue siendo presidenta del gremial de calzado. ¿Usted motivó la parte de lactancia o no? ¿Cómo fue eso? No, eso fue en Calzado Cobán. A ver. Ah, ok. Yo soy una convencida de la lactancia materna. Para mí realmente es importantísimo, no solo por la conexión que uno tiene con los hijos, sino por el otro lado es por la parte de nutrientes. Sí. Entonces, cuando empiezo a ver todo ese proceso nosotros en la fábrica... ¿Pero estando en la directiva? Estando en la directiva, estando en la directiva y de presidente de la Fundación Miguel Torreviarte. Entonces, estando en la directiva y empiezo a ver que en la fábrica tenemos un montón de mujeres trabajando, entonces, y el Alta Verapaz que de alguna manera tiene unos déficits de desnutrición, entonces empezamos todos unos procesos de cuidar a los hijos de nuestros colaboradores. Entonces nosotros les hacemos mediciones de antropometría, o sea, peso y talla 2 a 3 veces al año para ver que los niños menores de 10 años vayan creciendo bien. Y en eso entonces aparece el programa de Empresas Amigas de la Lactancia Materna. Y yo dije, esto es lo que yo quiero en la fábrica. Entonces arrancamos todo el proceso y nos certificaron, somos la primera empresa certificada a nivel América Latina, amiga de la lactancia materna. Y sí, entonces, pero lo que pasa es que aparte no solo de dar el espacio para la lactancia materna, también hay un cuidado previo donde controlamos el embarazo de las mamás. Claro. Aparte de que después nacen los niños y nos los tienen que llevar cada cierto tiempo a que los podamos medir y pesar, por mucho que vayan donde pediatras, pero es un proceso el poder contribuir a esa disminución en el departamento de Alta Verapaz. Entonces, de alguna manera, yo sí soy entonces a donde voy, en juntas directivas donde participo, siempre estoy. Y el cuarto de la lactancia materna, y la planta y el cuarto de la lactancia materna. Y entonces ya llevo como 5 o 6 que he estado que te friega a todo el mundo, pero al final del día son unos espacios que son importantísimos, porque no hay mejor conexión, aparte de esa, y esa tranquilidad que le da a uno de mamá de saber que uno está alimentando a su hijo, aunque uno tenga que ir a trabajar. Total. Y que uno está ahí. Entonces, de ahí viene todo ese empuje de poder tener los cuartos de lactancia materna, ya sea en edificios de oficinas o en las plantas. En la empresa, digamos. Y en toda la corporación, digamos. Al final se multiplicó en la corporación, me imagino. Sí.
Y una pregunta, digamos, antes de que usted llegara a la presidencia del CACIF, si no estoy mal, Carlos también fue presidente del CACIF en su momento, ¿verdad? ¿Eso cree usted, el haber, o sea, no a carne propia, pero el estar compartiendo su vida con eso, cree usted que ahorita le está apoyando a tener mejores ideas o estrategias o formas de cómo operar, o le dio un cierto feedback, o le ayudó o no le ayudó? Yo le diría que Carlos me ha ayudado desde que somos novios, porque en la medida de que me acompañaba a supervisar tiendas cuando éramos novios, el que me llevaba, o sea, mis hijos se quejan, pero era una ida al puerto, por decirle, y entonces vamos a ir al puerto, vamos a ir al puerto, y entonces pasábamos viendo la tienda de Aguilar Batres, pasábamos viendo la tienda de Bárcenas, pasábamos por la de Escuintla, y después llegábamos al puerto. O sea, siempre ha habido ese apoyo, o sea, realmente yo he logrado hacer un montón de cosas porque yo sé que tengo a Carlos al lado en la misma forma. En la misma línea. Usted se va a acordar que yo llevaba niños a natación y Carlos recogía niños, pues, sí. O sea, era yo puedo llevar, tú traes o vos llevas y yo recojo. Siempre era como un trabajo en equipo. Era, o sea, siempre, pero desde que empezamos a salir ha sido un trabajo en equipo. La verdad es que llegar a hacer lo que he logrado hacer hoy con 4 niños y colegios y las choferiadas y, o sea, no se hubiera podido hacer si realmente no había un trabajo en equipo con Carlos. Correcto. Y obviamente en todo este trabajo gremial y de todo, y ahora en CACIF, pues sí es un gran apoyo. O sea, sí es... Sí como es que el poder ver, compartir ciertas frustraciones y que le diga, mira, o verá, como yo creo mi que experiencia pasó de esto. No, y la otra es en aterrizarlo a uno. O sea, a veces anda uno y no te enrolles tanto, no te enganches. Párate atrás y verlo desde atrás y entonces ya puedes... Entonces sí me ayuda a no perder la perspectiva realmente y a no como que engancharse o preocuparse más de la cuenta, sino dale uno un paso atrás. Ahora mira para adelante y mira el bosque y no te enfoques en el arbolito que tenés ahí frenándote en el camino. Y una pregunta, digamos... Pero ahí le voy a agregar otra cosa. Ajá. Carlos ha sido un gran apoyo, pero lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, mi papá también ha participado mucho, entonces también es un sounding board en todo esto. Entonces sí hay todo un apoyo familiar. La verdad es que la familia siempre ha estado viendo cómo hacemos y cómo dejamos ese granito de arena mejor en Guatemala con todo lo que nos ha dado, entonces cómo vamos ayudando. Entonces también tengo un sounding board con mi papá. También es otro que a veces me llama y me dice, mijita, ¿estás leyendo las noticias? Entonces, pero yo le diría que todo esto que he logrado a través de todos estos años laborales y el poder sacar a mis hijos y el que pudieran participar en deporte y el que si no tiene alguien aquí uno al lado que lo ayude, es bien complicado. Y se lo pregunto porque, digamos, muchas de las preguntas que más me hacen a través en redes sociales, Gisela, ¿cómo lográs llevar y hacer todo eso al mismo tiempo? ¿Cómo lográs ser mamá, empresaria, que en su momento era atleta? O sea, ¿cómo llevar eso? Entonces, me encantaría verlo desde su perspectiva, también poder compartir cómo logró, o sea, específicamente qué requiere, digamos, en mi caso yo digo mucho es organización, equipo, tener claridad de a dónde vamos a ir, cuál es la meta, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, yo soy muy de organizarme, mi Excel, mi calendario, ¿verdad? Como que uno tiene que llevar un orden, si no las cosas no funcionan. Pero en el caso de usted, ¿cómo logró que eso sucediera estando ambos en roles importantes laborales, más los hijos, más la familia? O sea, si usted pudiera ver hacia atrás y poderle dar un consejo a las mujeres que están pasando por ese desafío hoy, ¿qué les diría? Vamos a ver. Yo sí creo que la casa, el equilibrio en casa es importante. O sea, los hijos es una responsabilidad de dos, de papá y de mamá. Sí. Pero por el otro lado, uno empieza a generar esas redes de apoyo. O sea, yo me acuerdo, las llevadas a piñatas de los niños al colegio. Entonces empezaba uno... de todos los compañeritos quiénes van a ir. Entonces generalmente yo decía, ¿saben qué? Yo recojo de la piñata porque yo ya sabía que llevarlas a las 2:30 para llevar a la piñata se me iba a complicar con reuniones de trabajo. Pero recoger a las 5 de la tarde se me hacía muy fácil. Entonces, ¿cómo va generando uno esa red de apoyo
entre los papás. La verdad que mi mamá a mí sí me apoyó cuando yo tenía bebés de 6 meses, que me tocaba ir a las ferias de calzado. Mamá, venite conmigo. Entonces mi mamá cuidaba y entonces en lo que me avisaba cuando había que ir a dar de mamar, pero, o sea, ¿cómo va generando uno esas redes de apoyo entre amigos, compañeros de colegio de los hijos de uno, los papás, y cómo se llama el esposo? Y entonces va uno generando, ¿cómo genera uno ese su pool de equilibrio en todo el proceso? Y la otra es que uno tiene que aprender a pedir ayuda. O sea, al final del día no es un Superman o una Superwoman, pues, o sea, se vale pedir ayuda. O sea, no, lo que peor puede hacer uno es quedarse sin pedir ayuda. Sí. Entonces, en la medida en que uno aprenda, eso no se va a poder. Voy a pedir ayuda, pues ayuda y resuelve un montón. Total, de acuerdo. Y gracias. Yo creo que, porque hay muchas, de verdad que yo sí creo que hay muchas mujeres que cada vez más hay mayor participación. Las mujeres quieren un rol importante, un rol de liderazgo, una gerencia. Y siempre, o sea, uno siempre va a perder algo por ganar algo, ¿verdad? Y uno tiene que... yo sí soy fiel creyente que se puede hacer todo, pero es difícil. Hay que dejar vida social a veces, ¿verdad? Porque uno escoge o familia, trabajo, entonces yo sacrifico mi vida social, ¿verdad? En mi caso. O sea, yo no soy de ir a cenar, yo no soy de ir a fiestas. Si tengo que escoger entre estar calidad de tiempo con mis hijos o salir a una cena, pues prefiero estar con mis hijos ahorita que están chiquitos. Quizá va a cambiar más adelante, pero hay personas que tal vez tienen una obligación de una parte social porque quizá tienen que traer visitas de afuera, entonces les duele porque no logran dormir a sus hijos. Pasan esas partes, digamos, y que están sufriendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante hablarlo. Porque aquí tenemos 2 ciclos de vida totalmente diferentes. Yo estoy en su época de cuando usted estaba directiva y usted ya está en otra versión con sus hijos ya grandes, independientes, cada uno por su lado y tal vez su libertad de tiempo ya cambió, ¿verdad? Pues, bueno, con abuela ya regresa otra vez. No, ahorita efectivamente es más fácil. O sea, yo ya no tengo niños chiquitos. Ya todos están grandes, independientes. Pero eso no quita el que es importante buscar esos tiempos con la familia, que para mí también son importantes. Entonces, y a mí me encanta que usted ya es una voz que usted me va a decir a mí, mira, yo a tu edad hice esto y cometí estos errores, entonces esto no lo hagas. Entonces sí creo que hay sacrificios, creo que es, o sea, definitivamente uno sí termina en un momento dado sacrificando cosas. Sí. Pero lo que pasa es que yo no lo veo como sacrificio, porque al final del día fue una decisión que yo tomé. Entonces, si yo la tomé y no la tomó alguien por mí, entonces realmente no tiene por qué ser un sacrificio, porque fue una decisión, no fui obligada, fue una decisión que yo tomé conscientemente en un momento dado. Correcto. Y entonces ahí está. Y lo que pasa es que al final del día errores se cometen. Sí. Y los corrige uno en el camino, pues, porque no, o sea, todo perfecto no va a salir. O sea, ningún ser humano es perfecto, todos cometemos errores. Entonces yo creo que, y lo más fácil es irlos arreglando en el camino. O sea, hice algo, la verdad es que no me funcionó, a la siguiente lo cambio. Y una pregunta, digamos, siendo la primera mujer presidenta del CACIF, que es una organización fuerte, ¿verdad? Tiene mucha labor política en Guatemala. Es dominada por hombres históricamente, digamos. ¿Cómo se tiró al agua, verdad? Para poder estar ahí. ¿Qué desafíos tuvo que pasar? Y hoy, estando en ese liderazgo, ¿qué esquemas ha tenido que romper? Vamos a ver. Yo creo que como todo en la vida, tropiezos siempre hay. Pero en todo. O sea, esto no es lo único. Creo que al final del día muchas veces lo que pasa es que están las oportunidades ahí y uno como que, híjole, ¿será que me animo o no me animo? ¿Será que...? Y yo entiendo que hay momentos para ciertas cosas. Entonces, la verdad es que en ese esquema de a veces estando uno en toda la parte gremial y empieza uno a la gran, le voy a hablar a no sé quién porque por donde van les voy a dar otro input de lo que yo pienso para poder hacer. Entonces en ese voy a decir algo que no me parece y entonces para ver que me tomen en cuenta y entonces empieza uno. Entonces dice, bueno, ahora que ya me lo ofrecieron,
tanto que he estado diciendo que hay que hacer y ahora voy a decir, fíjense que siempre no, gracias, porque... Entonces, o sea, yo creo que en la medida que uno siente que puede aportar y uno acepta esos retos para hacer las cosas, y de alguna manera es hacerlas diferente, o sea, las mujeres y los hombres tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Sí. Y creo que ese equilibrio es el que se vuelve complementario. O sea, cómo las perspectivas diferentes ayudan a generar mejores ideas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que están pasando. Y yo le diría que al final del día todos estos esquemas de gremiales de hombres, siento que a ellos les ha costado más esa participación que a uno. Claro. Pero yo lo que pasa es que siempre lo he visto como algo normal. Yo nunca he tenido esas barreras en mí, ni nunca las he visto. O sea, porque usted en su empresa supo directo. No, o sea, siempre ha sido una mujer que lidera. Sí, y es que si me las ponen, trato de no verlas. Claro. O sea, que eso no sea lo que me vaya a impedir hacer a donde quiero llegar. O sea, tal vez hayan estado y yo simple y sencillamente no las veo como tal, sino las veo no como barreras, sino como retos, o las veo más como unas oportunidades de cosas que hay que hacer. Entonces yo sí nunca he visto, o sea, yo nunca he visto nada como una barrera, siempre lo veo todo más en la perspectiva de que eso es un reto o una oportunidad para cambiar, para hacer. Entonces como que eso no me encanta. ¿Sabe que me encanta la forma en que lo está diciendo? Porque a lo largo de mi vida siempre me preguntaron qué se siente ser la mujer que destaca o qué se siente competir contra hombres, por ejemplo. Yo nunca lo vi porque yo tuve que competir contra hombres en Guate porque en mujeres no había nadie que me ayudara a mejorar. Entonces yo siempre entrené con hombres, me metí a competir con hombres porque era mi única forma de tener a alguien a la par. ¿Verdad? Entonces yo miraba como el hombre como mi ayuda para ayudarme a crecer. Nunca lo vi como sentirme de menos o sentirme que yo siempre estaba en desventaja. Entonces a veces cuando me preguntan qué se siente ser mujer, yo le digo, no sé, es que siempre ha sido así. O sea, no lo veo diferente, no me siento atacada, no me siento de menos, nunca me he sentido víctima, nunca, ¿verdad? Entonces me encanta la forma en que usted lo diga, porque tal vez a veces sí hacemos muchas consultas de género, ¿verdad? Y decían, ¿qué se siente que es la primera mujer que Adriana Ruano haya ganado la medalla? Digo, es que no importa si es mujer o hombre, o sea, es la primera medalla de oro para Guatemala. Vale, el género. Yo estaba de una emoción, casi lloraba, yo como que si estuviera ahí viendo ese día. Total. Pero no, yo creo que, yo no sé, o sea, yo no dudo que hay gente que tiene problemas y como más barreras. Yo lo que pasa es que trato de verlas desde otra perspectiva. Claro. Ese es un reto que tengo que pasar, o por ahí va una oportunidad de algo que puedo hacer. Y a veces lo único que hace es que el reto se vuelve más tardado en llegar a donde quiero llegar o a donde lo quiero hacer. Claro. Pero el tener una claridad de lo que, qué quiero hacer y por dónde quiero ir, y la verdad es que cuando estoy en el lugar porque quiero estar ahí. Claro. Y una pregunta, digamos, hoy que yo contaba que usted iba a venir y que usted es la presidenta del CACIF, yo creo que las personas entienden qué es el CACIF, la palabra CACIF, mas no entienden a veces qué es el CACIF, cuál es su rol o por qué es tan importante a nivel país. ¿Verdad? No nos quisiera, para los oyentes que nos van a ver, que quizá escuchan la palabra, la leen en la prensa, pero no lo entienden, ¿por qué no nos da una cátedra aquí de qué es el CACIF y por qué es importante en Guatemala? ¿Qué es el CACIF? Es una cámara de cámaras. Ahí está la Cámara del Agro, está la Cámara de Finanzas, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Industria, la AGEXPOR, la de Comercio y Servicios, la de FEPIMES. ¿Qué es realmente? Vamos a irnos, por decirle, a Cámara de Industria. Cámara de Industria es una cámara que tiene más de 1,300 miembros. Correcto. De los cuales el 85% son micros y pequeñas empresas. Oh, wow. El 10% son medianas y grandes, y el 5% son realmente empresas grandes. Oh, wow. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en Cámara de Industria, por decirlo? ¿Cómo ayudamos a esas micros y pequeñas empresas a ayudarlas a ir creciendo? Correcto. ¿Y en qué sentido?
va mucho en capacitación. O sea, la gente de repente a una micro o a una pequeña tienen una auditoría de la SAT y no saben cómo manejarlo. O sea, nunca les había pasado, no entienden los... O sea, entonces, uno en la cámara tiene gente especializada que los orienta en cómo resolver las dudas o cómo trabajar con eso. O una inspección del Ministerio de Trabajo. O le pusieron... Entonces es cómo vamos ayudando a entender el sistema de emprendimiento y de empresarialidad de Guatemala a las micros y pequeñas. Y la otra es que le sirve mucho de hacer networking. O sea, usted va a presentar un servicio y entonces cómo puede ofrecer su servicio a otros miembros para poderlos hacer. Entonces, es mucho cómo vamos moviendo a los chiquitos de micros, pequeños, medianos, y cómo hace usted todo ese networking. Y entonces y por el otro lado, cómo afrontar retos de la industria juntos y oportunidades también. Y le voy a dar el ejemplo de la gremial de calzado, porque digámosle que yo de ahí arranco y vengo. O sea, uno de los principales retos que trabajamos como gremial de calzado es el contrabando y la defraudación aduanera. Pero ese mismo problema de contrabando y defraudación aduanera lo tienen otros gremios. Correcto. Entonces, ese tema, entonces lo trabajamos todos juntos, porque al final del día es la misma problemática con los mismos entes de gobierno, entonces los vamos trabajando juntos. Pero ese mismo problema lo pueden tener en otra cámara. Entonces, ¿cómo lo trabaja uno desde otra perspectiva con otra cámara desde CACIF? Lo mismo pasa con AGEXPORT. AGEXPORT tiene el 80% de sus socios son micros y pequeños, que lo que quieren es aprender a exportar. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? AGEXPORT les da las habilidades y capacidades para poder aprender a exportar y cómo tienen que cumplir y hacer todos los requerimientos para poder trabajar. Sí, o sea, digamos que CACIF es el conglomerado de todas las juntas directivas de las gremiales. Ajá. ¿Y qué es lo que usted hace? O sea, digámosle que la industria, el agro, AGEXPORT, todos tienen problemas independientes, digámosle, de sus asociados que se trabajan independientemente. En CACIF, ¿qué es lo que vemos? Lo que nos afecta a todos en común. Correcto. Así como el contrabando le afecta a la gremial de calzado y le afecta a la gremial a los productores de huevo, a los de cigarros, a los de agua, a los de licores. O sea, entonces hay problemas que nos afectan a todos como sector, como gremio. Esos son los que tratamos en CACIF. Porque si son independientes de un gremio, cada uno de las cámaras lo va viendo directamente. Claro. Entonces aquí juntémonos a ver lo que nos afecta a todos en conjunto. Correcto. Entonces, sí, al final es como, yo lo veo, el CACIF es como, en deporte sería como similar a CONADER, por ejemplo, porque están todos los presidentes que el ministerio, que Comité Olímpico, que CDAG, que están en un solo lugar para tener esa comunicación entre los entes institucionales, digamos. Así es, entonces es eso. Entonces ahí nos sentamos, ahí vamos viendo todas las problemáticas y entonces salimos a hacer y a tratarlo de resolverlos todos juntos. Eso es correcto. Entonces ustedes tienen que, digamos, negociar gobierno, negociar empresa, negociar pueblo y tratar de llegar a lo que le convenga a la mayoría, digamos, ¿verdad? Así es que al final del día es por dónde va la cosa, a lo que más, o sea, donde más nos duele a todos, ahí nos vamos. Y tal vez hay temas, por decirle, que no le afectan a la Cámara de Finanzas, pero a todos los demás sí. Entonces ellos también nos apoyan en todo eso. Correcto. Entonces habrán temas que son muy específicos de alguna cámara, pero eso no quiere decir que las demás no podamos ayudar en esa resolución de ver cómo lo trabajamos juntos como país. Claro. Y una pregunta, digamos, usted ha tenido la bendición de poder estar ha pasado puestos operativos dentro de una empresa, digamos, ha pasado como gerenciando un emprendimiento, un negocio grande, digamos, ya estuvo en una posición de directiva y ahorita ha tenido la bendición de poder estar como directiva en gremiales, digamos. Si usted tuviera que comparar los desafíos, usted como persona, ¿qué desafíos son diferentes entre gerenciar una empresa versus dirigir la empresa como directora versus dirigir una gremial versus, o sea, qué versión de Carmen ha tenido que cambiar en cada una de esos diferentes puestos de liderazgo? Yo creo que son sombreros diferentes. Empecemos. Entre el empresarial y la gremial.
En el empresarial uno está viendo la empresa y cómo la hace rentable y cómo va generando uno y todos los problemas. En la parte gremial uno trabaja en conjunto. Entonces, ¿cómo voy a beneficiar? ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar esas oportunidades como gremio en el que a todos nos va a ir bien? Entonces, es desde la perspectiva, una es más de, si lo quiere ver, como de comunidad, claro, y la otra es más como individual. Correcto. Porque aquí estoy velando por la empresa, los colaboradores y todo. Y probablemente como empresa, cuando estoy en la gremialidad, es por el bien común, o sea, correcto, que nos conviene a todos. Y habrán cosas que tengo que soltar y otras que me voy a empeñar en que tienen que ser, pero es un sombrero diferente en cómo lo va viendo uno las dos partes. Entonces, y cuando uno está en la gremialidad, ya sea en la gremial de algún producto o en una cámara, es como beneficio en la comunidad y es para todos. Correcto. En la otra, si lo quiere ver, es más como individual. Un poquito pero, digamos, como si lo ve desde la perspectiva de una familia. No, eso sí lo entiendo. Me refiero más a que, digamos, ¿cómo lo explico? Como por ejemplo, le pongo, o sea, la versión mía de gerente cuando yo tenía 10 empleados versus la versión mía que ahora tengo 140 es totalmente diferente porque la escala de la empresa son diferentes escalas de problemas también entonces también la escala, o sea, tuve que aprender a tener más inteligencia emocional, mayor control, mayor dominio, saber mejores habilidades o sea, tuve que fortalecer mi parte de recursos humanos, en su momento fortalecer la parte de finanzas. Entonces, ¿qué habilidades usted tuvo que fortalecer para tener éxito? Porque yo le puedo decir, hay muchos empresarios muy exitosos o dirigentes muy exitosos, pero no necesariamente tendrían éxito dentro de una gremial o dentro de una junta directiva porque tal vez son muy individualistas y no... O sea, ¿qué habilidades se requieren para tener éxito en una gremial versus... No sé, me explico, a título personal, ¿qué tuvo que usted desarrollar en usted o aprender en usted o desarrollar para poderse desenvolver exitosamente en esos roles? O sea, la dirección de alguna manera ayuda un montón a poder pasar de ser gerente, digámosle, sí, a el estar ya viéndolo desde una perspectiva directiva. Creo que me dio las herramientas para poder entrar a la parte gremial, porque cuando uno está en una empresa, en un área, yo que vengo del área financiera, por decir, uno está peleando por su departamento y su gente, y entonces que si los de la planta sacaron el costo más alto, que si el de compras compró más caro, entonces uno está viendo como más su pedacito. Sí. Cuando uno está en la dirección, ya le toca ver todo. Entonces ya tiene que ver que el recurso humano, que el de ventas haya llegado, o sea, ya empieza a ver uno más el bosque, lo grande. Entonces ya cuando uno pasa a la gremialidad, está viendo más uno lo grande, pero ya está afectando más gente. Entonces, ¿cómo logra trabajar esa parte? De alguna manera, cuando uno está en una junta directiva, todos estamos buscando lo mismo. Claro. O sea, en la parte administrativa del negocio, que nos vaya bien, que las cosas sucedan, que el personal esté bien, que en la parte gremial, de alguna manera, hay más gente con otras, que vienen de otros, ¿qué le diría yo? Mercados. O sea, la gremial de calzado es la gremial de calzados y productos afines, o sea, es materias primas también. Entonces, ¿cómo va uno aprovechando ese input de los diferentes entes que forman la gremialidad para poder llegar a ver esas oportunidades y esos retos? Ok. Y una pregunta, digamos, usted ahorita, ya en sí usted queda marcada en la historia del CACIF y de la Cámara de Industria, que también fue la primera mujer, ¿no? No, Stephanie Melvin fue la primera. Ah, ok, bueno, pero digamos pero que en la gremial de calzado sí fui la primera mujer. Va, entonces, hoy en su rol como presidenta del CACIF, ¿qué le gustaría a usted, que además que fue la primera mujer, qué le gustaría qué impacto quisiera que dijeran de usted? O sea, si usted mira 10 años hacia atrás, que digan Carmen María fue la que, ¿verdad? ¿Qué le gustaría que usted dejara ese legado? Ah, la gran. Difícil, no lo he pensado. Hay que pensarlo para dejarlo.
Yo le diría, una es que tal vez es ese legado de que los espacios están abiertos. Y lo que hay que hacer es irlos tomando cuando se van dando las oportunidades sin tener miedo a. Y que a veces uno se pone más barreras mentales de lo que realmente nos ponen de barreras. ¿Pero se refiere más espacios para mujeres o más espacios...? O sea, los espacios gremiales, si lo quiere ver desde esa perspectiva. O sea, ahí están. Claro. Están, o sea, es esa apertura a que esos espacios gremiales están y están disponibles para que uno participe. ¿Y usted por qué cree que la gente no tiene miedo a participar? O sea, ¿qué es lo que habría que cambiar o de percepción o de educación o de conocimiento para que la gente se atreva más? O sea, ¿por qué hay ese desafío? Yo le diría, una es de percepción y la otra es de tiempo. ¿Qué de percepción? O sea, el que será que puedo, el que... Como capacidad. Ajá. Cuestionamiento de que uno cree que tal vez no lo va a lograr. Yo creo que nosotros como mujeres nos cuestionamos más. Sí, buen punto. Uno le da más vueltas a las cosas. O sea, no... Entonces, una es de cuestionamiento en el que sí se puede. Y la otra, yo sí entiendo que hay momentos para cada cosa. Porque al final del día, nosotras también nos imponemos... O sea, las cosas de la casa... nos da estrés si no las estamos haciendo. Total. Pero, o sea, yo sí estoy clara que Carlos ayuda un montón en las cosas de mi casa. O sea, es un equilibrio aún hoy día de muchas de las cosas de la casa. Entonces, es esa parte de, no solo es las horas de trabajo, sino es dedicarle tiempo, que las reuniones de todas estas cosas generalmente son o en la noche, cenas o temprano en la mañana, Ajá. que implica entonces ciertos sacrificios de ciertas actividades de la casa. Y una pregunta, eso, o sea, ¿qué tan demandante? Por ejemplo, si alguien, director, gerente de una empresa que pues obviamente quiere crecerla y se requiere su presencia en un negocio, decide tirarse al agua y meterse a... Vamos a aprender de juntas directivas gremiales, quiero bajar un impacto. ¿Qué tanto le va a absorber de tiempo? O sea, ¿se podría llevar las dos? Se puede. ¿Pero qué tanto le quita? Depende de qué tanto se quiera meter. Ok. Pero no hay como un requisito, o sea, no le dicen a uno como bienvenido a la junta directiva, nuestro requisito mínimo de participación es de tanto tiempo. Lo que le digan es mentira. Lo que le van a decir es mentira, siempre es más. O sea, no se requiere son 3 una hora horas a la semana. Mentira. No son 3 horas a la semana. Porque obviamente eso implica participar en otro montón de reuniones. Claro. O sea, eso implica que van a haber reuniones con ministros, van a haber reuniones con diferentes entidades de gobierno que hay que estar, o va a estar uno involucrado en algún otro tema gremial. O sea, será, o sea, puede ser desde 3 horas a la semana hasta pueden ser 8 horas a la semana. Claro. Lo que pasa es que sí creo que enriquece muchísimo cuando alguien es un gerente de una empresa que se mete a la gremial y se va a topar con gerentes de otras empresas dentro de la misma área, esa comunicación interna que hay de problemáticas o de temas, o sea, que se pueden resolver juntos y no individualmente. Claro. Que se vuelve más fácil. O sea, si usted está sentada, yo estoy sentada en la gremial de calzado y hay varios fabricantes de calzado y de repente, miren muchachos, estoy con un problema de maquinaria, alguien de ustedes me podría hacer esto temporalmente en lo que arreglo la máquina, o alguien, o sea, se vuelven apoyos mutuos para ir resolviendo problemáticas en común. Ok, pero como un tema es percepción, y percepción es, por ejemplo, yo lanzo que necesito una plaza de diseñador gráfico, ¿verdad? O sea, hay un cierto perfil de la persona que yo necesito para que cubra esa plaza. ¿Qué perfil se requiere? Porque, o sea, yo no creo que todo sea para todos, ¿verdad? Y claramente, o sea, no todos, porque quieran ser en la gremial significa que van a ser exitosos o es para ellos. Como muchos dicen, yo quiero ser empresario, y cuando están ahí se dan cuenta que no es para ellos. O sea, se necesitan empleados, se necesitan empresarios, se necesitan directores, se necesita de todo. Hay personas que necesitan, o sea, son excelentes en política y eso es lo que les gusta y ahí están bien. ¿Qué perfil se requiere
para que entonces, o sea, si aclaramos la percepción y usted dice, bueno, el perfil para un director de la gremial tiene que tener estas características, estos atributos, estas personalidad, porque entonces si la gente lo tiene más claro, bueno, yo podría estar ahí, tal vez lo considero, ¿verdad? No lo sé. que pasa es que al final del día, si usted está trabajando en algún lugar de esa industria, Sí. el conocimiento de la industria lo tiene, entonces puede participar gremialmente. Ok. O sea, porque al final del día la experiencia se la da el trabajo en donde está para poder estar en esa gremial y aportar los conocimientos y los retos y las oportunidades que está viendo. Claro. Entonces no es que sea un perfil de edades sino más bien es un perfil de la experiencia en donde está trabajando de acuerdo a la gremial que existe. Pero no estoy de acuerdo, porque es como que usted me diga, por ejemplo, que porque yo soy deportista, yo podría ser buena como presidenta del Comité Olímpico Guatemalteco, por ejemplo. No necesariamente, porque es el nivel de habilidad, ¿verdad? Creo que está esa percepción de que, porque es deportista y conoce el segmento y conoce el deporte y lo vivió y lo sufrió, entonces podría ser un buen dirigente. No necesariamente, y la historia nos ha comprobado que no es buena idea. No, pero en el caso empresarialmente, como estas son gremiales empresariales, si usted tiene experiencia empresarial... Sí, o sea, si usted ya sabe dirigir un negocio, si usted ya sabe gerenciar un negocio. O una división, Correcto. o sea, o usted es un gerente de mercadeo, o es un gerente de producción, o es un gerente, entonces tiene la experiencia empresarial y gerencial. Claro. Entonces es más fácil entrar. O sea, en este sentido lo que pasa es que todas estas gremiales, como son empresariales, usted se junta Sí, ya con tienes sus pares expertise. empresariales. Correcto. Con esa experiencia. Ok. Y una pregunta. Hoy, Carmen, o sea, todos somos una evolución de fortalezas y debilidades a lo largo de nuestra vida y vamos teniendo diferentes versiones. Si yo tuviera que preguntarle hoy cuáles son sus fortalezas y qué debilidades usted el día de hoy está trabajando en fortalecer, ¿cuáles serían? Fortalezas. O sea, yo diría que yo soy tal vez una persona que me gusta escuchar y oír diferentes opiniones. Me gusten o no las opiniones, porque yo creo que cada quien tiene diferentes opiniones. Sí. Entonces creo que esa parte de no reaccionar rápidamente a algo que me dijeron porque me molestó y por ahí no va, creo que es algo que uno con el tiempo va aprendiendo y deja uno de ser más impulsivo y un poquito más racional en tomar esas decisiones. Entonces yo creería que esa parte de hoy día es que me he vuelto menos impulsiva, más racional y me gusta más oír las diferentes perspectivas antes de tomar, entonces sí, como que esa parte oigamos por donde de todo el mundo y no asumir las cosas, sino preguntar antes y ver que realmente vayan caminando. No que se le quite a uno de repente, verá que alguien dice algo y dice uno, ya voy a... pero sí... Y creo que la otra es el no engancharse. O sea, a veces termina uno haciendo discusiones estériles por haberse enganchado en algo que no debería haberse enganchado uno. O sea, ¿su debilidad sería engancharse o no engancharse? Haber aprendido a no engancharse, porque de repente se engancha uno. Yo le diría que... ¿Y en qué está trabajando hoy? O sea, si usted quisiera decir, tengo que trabajar en esto para ser mi mejor versión, ya sea a título personal o a título laboral, o sea, en cualquier área de su vida, ¿qué diría usted que está trabajando? En la parte de aprender a escuchar. Le cuesta, a pesar de que... Yo siento que usted escucha bien. Sí, pero todavía a veces uno, o sea, siento que esa parte de aprender a escuchar, pero es el aprender a escuchar sin asumir. O sea, sin juzgar, solo escuchar. Escuchar y oír lo que me están diciendo y no asumir lo que me están diciendo. Claro. Que eso es lo que a veces cuesta mucho. Sí, porque usted le mete significado, le mete su historia, su llaga, su... ¿verdad? Porque es que al final del día uno es parte de lo que uno ha vivido. Entonces de repente hay palabras que le hacen un trigger y dice, no, me tengo que... O sea, no va por ahí. Es otra la perspectiva de la conversación. Entonces... ese aprender a escuchar, pero sin tratar de asumir, sino volver a preguntar para estar segura que lo que me están diciendo va desde la perspectiva que yo creo, y
no en distorsión. Ok. Y para ir cerrando nuestro episodio, ¿qué consejo o qué le gustaría dejar a los que nos están escuchando en el sentido de que a mí me encantaría ver mayor participación femenina en gremiales, en CACIF, en muchas otras áreas, ¿verdad? Al final del día ha ido aumentando, ha ido en crecimiento, ha cambiado muchísimo, pero ¿qué le quisiera decir a esas mujeres que quizás están inquietas, se cuestionan que si realmente es algo que tal vez sí lo quiero tomar? ¿Qué mensaje, qué consejo, con qué le gustaría cerrar el episodio para dejarle valor a los oyentes que nos están viendo hoy? Yo le diría que realmente para mí, lo más importante que tenemos hoy día las mujeres es la libertad de escoger qué queremos hacer. Y que no nos metan en un cajón porque quieren que ahí deberíamos de estar. Creo que lo importante es decidir qué queremos hacer, y en eso se vale ser escritora, artista, pianista, deportista. Lo que creo que al final del día es importante es saber qué es lo que uno quiere ser, y que en el momento que uno quiera pueda ser uno económicamente independiente, si eso fuera una prioridad. Sí. Pero si uno se quiere quedar en casa cuidando hijos, porque eso es lo que les gusta en ese momento, se vale. Creo que si me pregunta, tenemos más libertad en ese sentido las mujeres que los hombres. A los hombres los tienen más encasquetados en el rol que tienen que jugar. Sí, tiene mayor presión por aportar. Por aportar y por hacer. Sí. Y yo creo que todo este esquema, a nosotros las mujeres lo que nos ha dado es esa libertad de escoger. Sí. Buen punto. No lo había visto desde ese punto. Y no todos estamos hechos para ser laboralmente en una empresa un gerente o algo. Sí. O sea, lo que se vale es hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona hacer, y hacerlo bien. Y en la medida de lo que se pueda, poder tener esa cosa de que en cualquier momento puedo ser económicamente independiente, si eso es lo que quiero. Sí. Entonces, yo les diría que hagan lo que les apasiona hacer. O sea, a mí me gusta hacer lo que hago, pero ponga a Mónica, mi hermana, que es artista, a hacer lo que yo hago y la mata. Pero a mí no me ponga a pintar porque me va a matar. O sea, no puedo. Claro. Entonces es hacer lo que a uno le gusta y tener hoy día esa libertad de poderlo hacer. Y no dejar que nos metan en un cuadrito en que a puro tubo tienen que ser gerentes o a puro tubo tienen que ser... No se vale. Total. Qué bonito. La verdad que nunca lo había visto desde ese punto de vista y tiene razón. Yo creo que como mujeres somos más libres porque tenemos esa decisión. El hombre usualmente tiene mucha presión para proveer a su familia, de trabajar, y a veces no siempre puede escoger lo que le apasiona porque tiene esa presión de tener que traer el alimento a la casa, ¿verdad? Entonces, la verdad que qué bonito, la verdad no lo había visto desde ese punto de vista, así que gracias. La verdad que muy contenta de tenerla acá. Gracias por haberme dedicado la entrevista. La verdad que me recuerdo ahorita así, pequeña anécdota antes de terminar. Cabal, fui hace poco a Cobán y me la encuentro y le digo, a ver, aquí yo estuve ahí con usted, yo me recuerdo que yo vi esto y esto. Entonces la verdad que es re lindo poder revivir, y cabal fui a Cobán y me recordaba que calzaba Cobán por usted. Entonces fue así como qué bonito tener esos recuerdos y a todo lo que ha llegado, ¿verdad? Lo que ha hecho de alguna u otra manera ha tenido un impacto bien bonito, y ojalá que siga teniendo ese impacto, y gracias por haber venido y por ser mi invitada. Gracias por la invitación. Gracias. Así que terminamos un episodio más de Al Agua con Gisela. Espero que de verdad se lo hayan disfrutado, que este episodio haya sumado a sus vidas, que ustedes puedan apuntar qué les resonó, qué les gustó, qué les sumó. Compartan, díganme qué les gustó, y gracias por escucharnos y compartirnos. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.